Hoy es 16 de noviembre de 2025 y como es martes, pues vamos a repasar las notas de la última semana de inteligencia artificial, empezando por negocios, y dentro de negocios nos quitamos rapidito el bloque de inversiones. Y esta semana me lo quito muy rápido porque solo hay una que creo que merece la pena comentar por varias razones. La noticia tiene que ver con el que fue en su día Head of AI, como responsable máximo de inteligencia artificial en Databricks. Databricks sabéis que es esta especie de megafactoría de cualquier cosa que tenga que ver con datos para empresas, almacenamiento, tratamiento, gestión y ahora con inteligencia artificial también, aplicación de modelos de inteligencia artificial a datos, en fin, todo lo que a uno se le ocurra que se pueden hacer con datos dentro de una empresa, los de Databricks lo hacen. Bueno, pues su antiguo Head of AI acaba de levantar 475 millones de dólares como seed capital, o sea, como capital semilla, para una nueva empresa que ha montado, a la que ya le han puesto una valoración de 4.500 millones de dólares y que, según las palabras de este señor, que por cierto se llama Navin Rao, tiene como objetivo crear un computador que sea tan eficiente como la biología, un computador para ejecutar inteligencia artificial. Y menciono esta noticia en el apartado este de inversiones y pasta porque con todo el debate que está habiendo últimamente sobre si la inteligencia artificial es una burbuja o no es una burbuja, y si es una burbuja, ¿qué va a quedar de la burbuja y tal? Yo creo que este tipo de noticias son las que da un poquito de vértigo. Pasa un poco como lo de Mira Murati en su día, la ex CTO de OpenAI, cuando fundó la Thinking Machines esta, que hasta ahora lo único que he sacado es aquella especie de framework para entrenar modelos, que tampoco está muy claro cuál era la gran ventaja que aportaba. Y este Navin Rao ni siquiera ha sacado una framework, no ha sacado nada, pero estamos en un momento en el que realmente parece que la pasta fluye con demasiada facilidad. Una cosa es fomentar la creación de empresas y el progreso, y, en fin, la innovación y todo lo que tú quieras, y otra cosa es empezar a poner 475 millones de dólares en una empresa que no existe, literalmente. Dicho eso, con esto me quito la parte de inversiones y voy a las noticias de negocio fuera de lo que es pasta. Últimamente ya he mencionado varias noticias en las que está empezando a tener cierto protagonismo las alternativas a las GPUs de NVIDIA. Hace nada, cuando se lanzó el Gemini 3, uno de los puntos, digamos, importantes de la presentación por parte de Google fue precisamente remarcar que habían entrenado al modelo exclusivamente con sus TPUs propios. Bueno, pues esta semana el CEO de Broadcom ha comunicado que Anthropic les ha hecho un pedido de 10.000 millones de dólares de TPUs Ironwood de Google. Ese pedido, ya en su día, este pedido es un pedido del tercer trimestre de este año. En su día, Broadcom había dicho que tenía un pedido de un cliente de 10.000 millones de dólares. Ahora han dicho que ese cliente era Anthropic, pero es que además han dicho que les ha hecho otro pedido más, además de ese, de 11.000 millones de dólares para el tercer trimestre de este año. Así que claramente las alternativas a NVIDIA están empezando a coger cierta inercia, y esto, por supuesto, pues es una de las poquísimas preocupaciones que ahora tiene que tener Jensen Huang en su cabeza, pero hombre, por lo menos que tenga alguna, que si no la vida de este hombre es una especie de insulto para todos los demás. Siguiente noticia de negocios tiene que ver con Shopify, que ha lanzado una especie de app, en fin, una cosa a la que han llamado Sim Gym, Sim como el juego de los Sims, y Gym como gimnasio, y que justamente lo que hace esta aplicación es simular el comportamiento de los consumidores en una determinada web o aplicación de compra. Es decir, te construye como una especie de tropa interminable de consumidores sintéticos para que puedas probar todo lo que tú quieras de tu web, de tu flujo de compra, del carrito de compra, del proceso del checkout, de cualquier cosa que tú quieras relacionada con un proceso de compra en Internet. Con lo cual evitas dos cosas. Primero, que si estás probando algo que al final resulta ser una prueba mala, pues evitas, por un lado, que esa prueba mala la vean los clientes y que, por lo tanto, los clientes, que por poco mucho que sea el tiempo que la tengas en el aire, pues se lleven una mala imagen de la empresa. Y por otro lado, tú te evitas también perder ventas con una ejecución mala, porque las pruebas las haces con consumidores sintéticos que no se están gastando su dinero de verdad, pero que simulan a los que sí se lo gastarían de verdad.
Siguiente de negocios tiene que ver con Microsoft, que ha salido a desmentir la noticia que creo que comenté la semana pasada, de que habían tenido que rebajar sus objetivos de ventas de productos de inteligencia artificial. Los objetivos, repito, rebajarlos a la mitad de lo que tenían, porque parece ser que ningún vendedor conseguía ni acercarse a los objetivos originales. Bueno, Microsoft ha salido esta semana, ha dicho que eso es mentira, que se han malinterpretado los datos, que es una frase que normalmente la usas cuando realmente no es mentira. Esto de decir, no, lo que habéis dicho es mentira porque habéis interpretado mal lo que yo dije. Eso es una manera de decir, lo que yo dije lo habéis interpretado bien, pero ahora que veo cómo lo habéis interpretado, me doy cuenta de que metí la pata y entonces debería haber dicho otra cosa, pero ya es demasiado tarde. En cualquier caso, tuvo que salir a sacar este comunicado porque las acciones de Microsoft bajaron al día siguiente de que la noticia esta de que se revisaron los objetivos de ventas hubiera aparecido en 200.000 sitios. Y yo normalmente las noticias que guardo para el resumen semanal son noticias que veo en varios sitios, normalmente en muchos. Esto ya es una especie de corralito endogámico donde todo el mundo comenta lo del otro y el otro lo del uno. Así que cuando algo empieza a aparecer en muchos sitios a la vez, normalmente es que o es absolutamente cierto o tiene muchas probabilidades de convertirse en cierto. En fin, el caso es que esto ha vuelto a poner el run sobre nuevamente el tema de la burbuja de inteligencia artificial. O sea, lo que vienen a decir los críticos, los que piensan que sí hay una burbuja en la inteligencia artificial, es si porque una empresa revisa sus objetivos de ventas, ya caen al día siguiente las acciones de esa empresa, pues hombre, es que los inversores mucha confianza en la inteligencia artificial no parece que tengan, porque cualquier mínima noticia hace que se desprendan de las acciones como si quemaran. Yo en esto, mi experiencia es que los inversores se suelen desprender de las acciones como si quemaran con cualquier mala noticia, de inteligencia artificial, de volumen de ventas, de cifra de beneficios, de despidos, de congelación de contrataciones, cualquier cosa. Cualquier cosa que no sea, recuerdo aquí a un CEO que tuve yo con su famosa frase, hay que dar buenas noticias a los accionistas, cualquier cosa que no sea darles buenas noticias hace que los accionistas salgan corriendo. He visto yo a accionistas salir más rápido que Usain Bolt de la sala del Consejo de Administración cuando en el PowerPoint aparecía un número que no le gustaba. Así que yo tampoco asociaría esto de Microsoft a un problema generalizado con la inteligencia artificial. Y para terminar con negocios, hago un punto batiburrillo, porque básicamente están saliendo informes, como nos acercamos al final del año, siempre pasa, informes resumen de 2025 por todos los lados, sobre el uso de la inteligencia artificial, sobre el coste de la inteligencia artificial, sobre el futuro de la inteligencia artificial, las tendencias de inteligencia artificial. Y a ver, yo todos estos informes, al principio, los que escuchéis esto desde hace más tiempo, recordaréis que al principio del boom comentaba de vez en cuando los informes que salían sobre uso de inteligencia artificial y tendencias y tal, porque es que entonces no había nada. Entonces, como no había nada, pues estábamos todos como un poco pendientes de, ¿pero esto realmente sirve para algo? No. ¿La gente lo está usando? No. Si lo están usando, ¿para qué lo están usando? Pero ahora ya hemos entrado en la fase, que pasa en cualquier otro sector, en el que los informes son una herramienta de ventas. Cuando OpenAI o Anthropic sacan un informe, pues hombre, ya te puedes imaginar que si lo sacan es porque quieren decirnos que la inteligencia artificial soluciona todos los problemas de la humanidad, que es muy eficiente, que es muy barata, que se implanta muy rápida, que los empleados la adoran y que no tiene más que beneficios. Cuando ves un informe hecho por McKinsey o por PwC o por el Boston Consulting, pues básicamente lo que te vienen a decir es que todos sus clientes que han implantado proyectos de inteligencia artificial han aumentado las ventas, han aumentado el beneficio, han mejorado la eficiencia, han reducido los costes. Bueno, pues porque esto ya, como pasa en todas las industrias, los informes, que cuesta un dinero hacerlos, nadie los hace por el bien de la humanidad. Todo el mundo los hace porque esperan que les ayuden a vender y que, por lo tanto, el coste del informe se compense con más ventas. Si no, hay pocas ONGs dedicadas a hacer informes sobre inteligencia artificial o sobre cualquier industria. Y, por supuesto, cualquiera de esos informes, los que hacen las empresas, los que hacen las consultoras, si te lees un artículo hecho por algún crítico de inteligencia artificial, pues lo que demuestran los informes es que la inteligencia artificial es una patata, que no sirve para nada, que va a acabar con el planeta, que va a acabar con las reservas de agua, que va a fomentar el calentamiento global, que va a provocar que nos invadan los marcianos cuando vean que vamos a tener que ir a Marte a robarles todos sus recursos minerales. Así que ahora, de verdad, lo de los informes ya los voy pasando, pero con una lectura muy en diagonal, y salvo que haya una gran sorpresa
y que la sorpresa venga de alguien que no tenga interés en que haya esa sorpresa, pues me los voy pasando. Pasa, como digo, en todas las industrias, ¿eh? En esto yo siempre he pensado que el paradigma es la industria, digamos, el sector médico. A mí siempre me ha sorprendido que los medicamentos se aprueben con informes hechos por los fabricantes de los medicamentos. Que no digo yo que estén mintiendo, no empecemos aquí con teorías de la conspiración, pero pueden hacer alguna vez un informe mal hecho. O sea, alguna vez se pueden equivocar. Y es verdad que los informes luego los revisan las comisiones del medicamento, la europea, la local y todo lo que tú quieras. Pero hombre, digo yo que no estaría de más, si no quieres repetir todos los informes porque sería carísimo, pues les dices a las farmacéuticas, yo cada año voy a revisar el 10%, revisar quiere decir rehacer, voy a hacer con mi propio dinero y con mis propios recursos. Además, en los países que tenemos sanidad pública, tienes hospitales y tienes pacientes, tienes todo para hacer ensayos clínicos, pues yo el 10% de los ensayos clínicos que me presente la industria los voy a repetir yo con mis propios recursos. Bueno, por lo menos le pones una cierta amenaza a la industria de, ostras, igual me toca a mí que uno de los que revisan sea el mío, pero no. Aquí directamente tú eres un laboratorio, presentas tus propios estudios y con tus propios estudios te aprueban los medicamentos. Esto ha sido una digresión, como siempre, patrocinada por alguna marca de segunda división que no voy a mencionar porque siempre digo lo de Hacendado y no tengo yo nada contra Hacendado. Con esto cierro la parte de negocios y empiezo con la de desarrollo, que es la que realmente me motiva a mí a hacer el podcast. Empiezo, como siempre, en desarrollo con nuevos modelos y versiones. Esta semana OpenAI ha presentado la versión 5.2 de GPT, con 3 variantes, una la que ha llamado Instant, otra la que ha llamado Thinking y otra la que ha llamado Pro. La Pro lo que hace tiene más Thinking que la que se llama Thinking y la Instant pues no tiene Thinking. ¿Qué se puede decir de esta versión? Pues que como es la 5.2 tendremos que asumir que es mejor que la 5.1, porque por lo demás yo creo que OpenAI ya lleva un tiempecito dándose cabezazos contra el techo sin conseguir subir al piso de arriba. Dicho esto, hay grandes ejemplos en la industria tecnológica de vender productos simplemente cambiándole el número porque el consumidor asume que el producto N+1 tiene que ser mejor que el producto N, por la poderosísima razón de que N+1 es mayor que N. Cuando salió Windows 8, todo el mundo asumía que era mejor que Windows 7. ¿Por qué? Pues porque 8 es mayor que 7. ¿Quién necesita más demostración que esa, no? Bueno, y ahí está Apple, que lleva, yo creo que ya 4 o 5 años vendiendo iPhones porque la gente asume que el iPhone 16 tiene que ser mejor que el 15 porque 16 es mayor que 15. Y el 15 era mejor que el 14 porque 15 es mayor que 14. Así que no descartemos que OpenAI, con el truco este, nos tenga entretenidos un tiempo y siga sacando versiones de GPT que son muy parecidas a la anterior y en algunos casos, como por ejemplo en esta del 5.2, incluso en algunos aspectos es algo peor. Básicamente en el carácter, la gente se queja de que GPT 5.2 es como muy seco. Pero también es verdad que la gente que usa a los LLMs para tener un amigo en casa, un amigo que nunca te mande a la porra, pues básicamente lo que valoran es que los LLMs les den siempre la razón. Entonces, cuando uno les lleva un poco la contraria, le mandan una carta a Sam Altman amenazándolo con demandarlo. Segundo modelo, versión interesante de esta semana, es la familia de modelos Nemotron de NVIDIA, que esta semana se han presentado con la versión 3. Y se han presentado también en 3 tamaños, 30 billones americanos como siempre, 100 y 500. Lo interesante de este lanzamiento, y por eso lo quiero mencionar, es que los han presentado en open source, pero en open source de verdad, o sea, no en open weights, porque han abierto al público no solamente los pesos, sino que han publicado el dataset de pre-training completo, y esos son 3 trillones americanos, es decir, 3 billones de tokens. Han publicado los 18 millones de samples que han utilizado en el post-training, han publicado el entorno de reinforcement learning que han utilizado en el post-training y que es un desarrollo propio al que han llamado Nemo Gym, Nemo como Nemotron y Gym nuevamente como gimnasio. Han publicado el código que utilizaron en el pre-training, han publicado todo de punta a rabo. Y eso es lo que me ha parecido que lo hace lo suficientemente interesante como para mencionarlo en el podcast. En cuanto a los modelos por dentro, son, como ya eran las versiones anteriores de Nemotron, son híbridos de Mamba y Transformer, con lo cual en principio tienen la calidad del Transformer y la rapidez en inferencia de los Mambas, de los SSMs, y son Mixture of Experts, con lo cual los pesos que tienen no se utilizan todos en inferencia. Por ejemplo, el modelo pequeño, el de 30 billones, en inferencia solamente usa 3, lo que lo hace incluso
accesible a, bueno, no voy a decir que a ordenadores domésticos, pero al típico home lab que se montan algunos ahí con unas cuantas GPUs en su casa. El movimiento desde un punto de vista de NVIDIA tiene todo el sentido, porque lógicamente lo que NVIDIA quiere es que todo el mundo, digamos, el paraíso de NVIDIA sería que todos entrenáramos a nuestro propio modelo de inteligencia artificial y que creáramos todos nuestros propios agentes y nuestros propios entornos de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque para hacer eso tendríamos que usar GPUs de NVIDIA. Entonces, lógicamente, esto es como cuando en su día, en la televisión digital, te regalaban la parabólica, te regalaban el Desco y no te regalaban la televisión porque todo el mundo ya tenía una, que si no también. Porque lógicamente tú lo que quieres es vender tu producto y que todo lo que haya alrededor de tu producto no sea una barrera para entrar a tu producto. Entonces, si vendes GPUs, tú lo que quieres es que la gente tenga la mayor facilidad del mundo para tener que usar esas GPUs. En este caso, además, ya se ha encargado NVIDIA de decir en la nota de presentación que todos estos modelos, toda la familia de Nemotron 3, está optimizada para GPUs de NVIDIA, lo cual tiene todo el sentido porque obviamente los han entrenado y les han hecho todo el post-training y el entorno este de Reinforcement Learning, el NemoGym, se ha desarrollado, lógicamente, para GPUs de NVIDIA. Solo faltaría que estos le hubieran comprado TPUs a Google para hacer el training. Al hilo de esto, y teniendo en cuenta que llegamos al final del año, pensaba yo el otro día cómo ha cambiado la película del mundo open source en inteligencia artificial. Hace un año, a finales de 2024, Meta era el líder indiscutible del open source. Estábamos todos encantados con Llama, estábamos pendientes de cuándo iba a venir Llama 4, parecía que Meta iba a ser como el Linux de la inteligencia artificial, y solo un año después Llama prácticamente no la usa nadie. Meta ha desaparecido del open source, ya han abandonado el proyecto. Esto también tiene que ver mucho con cómo se gestionan casi todos los proyectos en Meta y, aunque no lo conozco, supongo que tendrá mucho que ver con cómo funciona el Zuckerberg, que ya se ha metido en varios jardines prometiendo que iban a ser la gran revolución y ha tenido que recular y volver del jardín un poquito haciendo como Michael Jackson, el paso lunar, que tú crees que le está viniendo, pero en realidad se va. Entonces, Zuckerberg ya ha hecho el paso lunar, por ejemplo, en el famoso metaverso, y yo creo que ahora está haciendo el paso lunar en la inteligencia artificial open source. Por cierto, otro dato interesante comparando finales de año en open source es que veía también la noticia de que Hugging Face va a acabar 2025 alojando más de 2 millones de modelos y variantes de LLMs y similares open source, cuando hace un año, a finales de 2024, alojaba 1 millón. Es decir, se han duplicado en un año el número de modelos alojados, teniendo en cuenta que esto no es, sí, lo has duplicado porque la base inicial era muy baja. La base inicial era 1 millón. Se han creado otro millón entero en este año. Y sobre modelos y versiones nada más, simplemente que China sigue sacando modelos como si yo a estas alturas creo que la mitad de los chinos están desarrollando inteligencia artificial, porque si no es imposible que se mantenga este ritmo. Sacan modelos todas las semanas, varios y en varios tamaños, con varias arquitecturas. Es una cosa espectacular. Voy ya con las noticias en sí de desarrollo. Esta semana he leído un artículo de Waymo, de los robotaxis de Alphabet, en el que explicaban, obviamente un modelo conceptual, no nos van a explicar los detalles y el secreto de la Coca-Cola, pero explicaban la arquitectura de su sistema de inteligencia artificial para los coches que utilizan como robotaxis. Y conceptualmente es un modelo muy sencillo, muy simple, pero muy interesante, y al que obviamente, como ellos mismos decían en el artículo, les ha costado mucho llegar, porque casi siempre es mucho más difícil simplificar que complicar. Ellos llaman al sistema, el nombre no es muy original, lo llaman Waymo Foundation Model, modelo fundacional de Waymo, y tiene varios componentes, a ver si soy capaz de explicarlos de una manera que más o menos se entiendan sin poder hacer los grafiquitos que ayudan. Para empezar, al sistema le entran dos inputs. Por un lado, le entran las señales de los sensores, fundamentalmente de las cámaras, del LIDAR y del radar, que pasan primero, tal como vienen en bruto, se meten en un modelito pequeño que se llama Sensor Fusion Encoder, que lo que hace es hacer un embedding conjunto de todas esas señales de los sensores, ¿vale? Este es uno de los inputs que le entra al modelo, el embedding conjunto de los sensores. Adelanto que la idea de meter los sensores un poco como en bruto, aunque sean embebidos conjuntamente, pero meter ese input por separado, es porque este input es el que va a detectar si hay alguna anomalía que requiere una intervención inmediata.
Por ejemplo, se ha cruzado un peatón delante del coche, o vamos por una carretera y se ha caído un árbol delante de nosotros en la carretera. Estas señales de los sensores son las que detectan si ha pasado algo extraordinario en el sentido literal de la palabra, es decir, algo que no se podía esperar en la evolución prevista del entorno. Y si es así, esta señal entra mucho más rápido al sistema que la segunda señal, el segundo input. Como decía antes, hay dos, porque el segundo input es un VLM, un Vision Language Model, es decir, el típico modelo que traduce a palabras lo que ve. Y en este caso lo que ve pues es lo que ve todas las cámaras que lleva instaladas el coche. A esa descripción que hace el VLM se le pegan también, en el caso de que haya, las posibles instrucciones que reciba el taxi, porque a veces puede pasar que en un momento dado te diga el pasajero déjame aquí ya, que no hace falta que me lleves hasta el final, ya voy andando. O que te diga yo esta ruta no me gusta, coge la siguiente calle a la derecha y vamos por la autopista, que prefiero ir por la autopista aunque sea más largo. Entonces, lo que ven las cámaras junto con las posibles instrucciones, lo que ven las cámaras pasado a texto por el VLM más las instrucciones que ya son texto, ese es el segundo input que se le introduce al sistema. Esos dos inputs, los sensores con el embedding común y el VLM, el resultado del VLM, entran en un world model, en un modelo de mundo que en realidad ellos llaman world decoder, supongo que porque la arquitectura es decoder only, pero la idea es la misma, es decir, lo que hace ese world model con los inputs anteriores es hacer una predicción de cómo va a estar el mundo en el instante siguiente y hacer una predicción de cómo los dos inputs pueden cambiar ese estado siguiente del mundo. Y a partir de ahí tomar una acción, frenar, acelerar, girar el volante a la derecha, lo que sea. Pero esto no termina aquí, aquí viene la parte más interesante. Este modelo conjunto no funciona con una única instancia, sino que se crean tres instancias del modelo a las que llaman, y el nombre es bastante descriptivo, driver, o sea, conductor, simulator, o sea, simulador, y critic, crítico. Y como digo, por los nombres uno ya va intuyendo lo que hace cada uno. Como estas instancias se tienen que ejecutar en el coche, porque claro, no vas a ejecutarlas en la nube y arriesgarte a que en un momento dado la latencia suba o que incluso en un momento dado se pierda la comunicación momentáneamente y el coche se estampe contra una farola. Entonces, como las instancias se ejecutan en el propio coche, lo que se utilizan son modelos destilados. El proceso este de distillation, en la que a un modelo más pequeño lo entrenas no para que acierte en el dataset, sino para que acierte lo que el modelo grande habría predicho del mismo dataset. En este sistema que ya he contado aquí otras veces y que se llama modelo profesor-estudiante, teacher-student. Con esos modelos destilados, esas versiones destiladas del modelo grande, digamos, que he explicado antes, son con las que realmente trabajan los robotaxis. De las tres instancias que hace cada una, pues el driver hace lo que antes he explicado, es decir, recibe inputs de los sensores por un lado, recibe visión de las cámaras por el otro, recibe instrucciones en el caso de que los hubiera, se entrena con datos históricos del modelo y a partir de ahí hace una predicción del mundo, decide tomar una acción y vuelve a predecir cómo cambiará el mundo con esa acción. A partir de ahí, la segunda instancia, el simulator, lo que hace es simula distintos posibles escenarios, no solo uno, sino distintos posibles escenarios teniendo en cuenta cosas menos probables que podrían pasar a partir de la acción que ha decidido el driver, el conductor. Y finalmente, el critic, el crítico, la tercera instancia, lo que hace es, a la vista de la acción que recomienda el driver y a la vista de los distintos escenarios que ha generado el simulator, toma la decisión final de si la acción se ejecuta o no se ejecuta, en función, supongo, de las probabilidades que el simulador le haya asignado a cada escenario y en función de las consecuencias más o menos peligrosas que puedan tener los escenarios más probables y los menos probables. Este modelo lo que hace es crear un bucle, de hecho, de reinforcement learning, porque en el caso de que el crítico finalmente descarte la acción que había propuesto el driver, al driver le llega una señal negativa de refuerzo, tiene que pensar otra acción y de esa manera, con el tiempo, consigues un driver que prácticamente siempre recomienda acciones que van a ser aprobadas en última instancia por el critic. Y cuando ya tienes esa situación es cuando implantas los modelos en los coches que ya están, digamos, en producción. Lógicamente en los coches que están en producción no haces el
el proceso del reinforcement learning, esto lo haces mientras haces las pruebas y los tests, muchas veces incluso en circuitos cerrados. Muy interesante, como digo, lo de Waymo, me gustó mucho. Siguiente paper de esta semana, interesante, es un paper del Instituto de Automática de la Academia China de las Ciencias y de la empresa Jiahongsu Incorporated. Como los chinos sigan creciendo en inteligencia artificial, el nivel de ridículo que voy a hacer cada vez que tenga que pronunciar un nombre va a hacerse viral, sea eso lo que sea. Total, que este paper de estas dos instituciones a las que ya me he referido y que no voy a volver a repetir, lo que hace es presentar un sistema de reinforcement learning para pre-training. Y eso es lo interesante, porque hasta ahora, yo por lo menos, todos los papers y todas las ejecuciones que he visto de reinforcement learning utilizaban el sistema para hacer post-training. Es decir, tú tenías un modelo al que lo habías entrenado con el sistema convencional, que es coger un dataset gigantesco de, no sé, 10, 15, 20 o más trillones americanos de tokens y lo entrenas a hacer Next Token Prediction. Le metes el dataset, le haces varias epochs y ya lo tienes entrenado. Y el post-training, para lo que se utilizaba normalmente el reinforcement learning, era para generar razonamiento en un modelo ya entrenado. Bueno, pues en este paper usan el reinforcement learning en el pre-training. Y lo usan, que esto también lo he visto ya en otros papers relacionados con reinforcement learning, con un sistema similar al de las GAN, al de las Generative Adversarial Networks. Es decir, un sistema en el que dos instancias del LLM compiten la una contra la otra. En este caso, una instancia del LLM enmascara partes de un texto. En concreto, en este paper lo que han hecho es utilizar textos de la Wikipedia. Entonces, una instancia coge trozos de texto de la Wikipedia y enmascara, digamos, oculta palabras del texto en cuestión. El segundo modelo lo que tiene que hacer es intentar adivinar cuáles son las palabras que faltan en esa frase o en ese párrafo. Y con esto haces el típico juego min-max, un juego en el que gana el que consigue engañar al otro. Si el que enmascara quita palabras de tal manera que el otro no es capaz de adivinarlas, pues gana el enmascarador. Si el que adivina palabras consigue adivinar las que ha tapado el enmascarador, gana el adivinador. Es un juego en el que siempre gana uno de los dos, es incompatible con que ganen los dos a la vez. Es, dicho muy rápido, el principio de los juegos min-max. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Hombre, pues ya nos podemos imaginar que es bueno porque en general los papers que dan malos resultados no se publican. Pues el resultado es que han hecho el ejercicio con un Qwen 3 de 4 billones y con este sistema de pre-training con reinforcement learning con un juego min-max, con un juego adversativo, han conseguido mejorar entre 7 y 10 puntos varios benchmarks del modelo normal. Y como les ha salido bien, se han sentido la obligación de ponerle un nombre a su criatura y a este sistema de pre-training con reinforcement learning utilizando un juego min-max adversarial le han llamado Pre-train Zero, que lo de ponerle Zero a todo ahora está muy de moda. Si alguno de vosotros está investigando, os recomiendo que le pongáis Zero a lo que sea. Al final, yo tengo la sensación de que os van a dar más dinero de financiación. Pero bueno, dejando a un lado las florituras de los de marketing, que de algo tienen que vivir también, el principio de utilizar reinforcement learning para pre-training, reconozco que me cogió con el pie cambiado, es decir, no me lo esperaba, porque yo, como supongo que le pasaba a todos los que no son los del Instituto este de Automática y los de la otra empresa que no voy a mencionar otra vez, yo creo que todos dábamos por hecho que para el pre-training necesitas una cantidad tan grande de datos, o sea, necesitas datasets tan grandes que la única manera de usar esos datasets es con el viejo sistema del Next Token Prediction y el Self-Supervised Learning. O sea, dejar al modelo tranquilo y que aprenda durante meses, porque si tienes que hacer el reinforcement learning, es que esto va a ser inmanejable desde un punto de vista de recursos. Bueno, pues estos tipos, solo con textos de la Wikipedia y este sistema, han conseguido resultados, ya digo, no solo comparables, sino incluso mejores que un modelo entrenado con el sistema convencional. Abro aquí una rama del árbol, porque hablando de reinforcement learning, he leído esta semana un artículo de un tipo que criticaba mucho el que, según él, se esté esperando que el reinforcement learning nos lleve a la inteligencia artificial general. Como digo siempre, sea eso lo que sea, si alguna vez alguien consigue definirlo, pues será bueno saber si hemos llegado o no. Entonces, con lo cual, el artículo de este tipo para mí primero tenía ese problema, que es cuando dices que no vamos a llegar a la inteligencia artificial general, es que tú ya sabes lo que es la inteligencia artificial general, porque si no, ¿cómo sabes si vamos a llegar o no vamos a llegar? Y mi segundo problema con el artículo es que yo creo que nadie espera o nadie
en fin, que esté un poquito metido en esto, yo creo que nadie espera que solo el reinforcement learning nos lleve a la inteligencia, voy a llamarla de nivel humano. Solo el reinforcement learning no creo que nos lleve a eso, entre otras cosas porque los humanos no usamos solo reinforcement learning para llegar a nuestro nivel de inteligencia. Ahora bien, el reinforcement learning es una parte muy importante de nuestra manera de aprender. Sobre todo cuando somos niños, aprendemos muchísimas cosas por ensayo y error, que es una de las versiones más clásicas del reinforcement learning. Así que el hecho de que hayamos conseguido usar el mismo proceso que usamos los humanos o uno de los procesos que usamos los humanos para ser inteligentes, que hayamos conseguido usar ese mismo proceso para entrenar máquinas, para mí sí que es un paso en la dirección de llegar a una inteligencia de nivel humano. Lo digo al revés, si no fuéramos capaces de hacer reinforcement learning con una máquina, yo creo que sería muy difícil pensar que esa máquina podría llegar algún día a tener un nivel de inteligencia humana. E incluso menos que humana, porque, en fin, todos los que tengáis o hayáis tenido o hemos tenido perros, ya sabéis cuál es la mejor manera de enseñarle algo a un perro, que es darle un premio. Es decir, el reinforcement learning es un sistema que está por todas partes en la naturaleza. Todas las especies, en mayor o menor medida inteligentes, usan el reinforcement learning como una de las estrategias de aprendizaje. Así que, de nuevo, no creo que nadie haya dicho ni nadie haya pensado que el reinforcement learning por sí solo nos vaya a llevar a la inteligencia humana, pero yo creo que es uno de los ingredientes necesarios. No suficientes, pero sí necesarios. Corto la rama del árbol, vuelvo al árbol en sí con el siguiente paper de esta semana, que es un paper de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, que han titulado con un nombre que ya de por sí atrae, que es The Universal Weight Subspace Hypothesis, es decir, la hipótesis del subespacio de pesos universales. Y bajo este sugerente título, ¿qué se oculta? Bueno, pues lo que nos dicen los de Johns Hopkins es que, según sus investigaciones, todas las redes neuronales, importante ya el primer matiz, todas las redes neuronales, no todos los LLMs y no todos los modelos de audio, no, todas las redes neuronales, incluso las que no son de inteligencia artificial generativa, independientemente de su tipo, independientemente del dataset con el que se entrenen, independientemente del dominio o tarea para el que se entrenen, terminan convergiendo a los mismos subespacios en los que dominan solamente unas pocas direcciones en los vectores de parámetro. Hago un recuerdo rápido para los que todavía no estéis muy familiarizados o no tengáis ninguna gana de familiarizaros con el álgebra y en concreto con el álgebra de tensores. Tú cuando haces el famoso embedding de los tokens y después manejas esos embeddings por todo el recorrido que hacen dentro de un LLM, tú en realidad lo que tienes son vectores, matrices o en su caso más general, tensores de n por n por n por n por las que sean dimensiones. A esos componentes de las matrices, de los tensores, pero sobre todo de los vectores, por asociación con geometría, a los parámetros muchas veces se les llama direcciones. Por lo tanto, cuando decimos que, si nos imaginamos el típico vector que todos nos podemos imaginar, que es un vector de 3 dimensiones, un vector en el espacio físico, pues lo que nos viene a decir esto es que, insisto, haciendo una simplificación al caso más simple de vectores, que no es el caso porque los vectores que se utilizan en un LLM tienen miles y con frecuencia decenas de miles de dimensiones, pero es como si dijéramos que cuando entrenas a una red neuronal, al final del proceso de training, independientemente de cómo ya haya sido ese proceso de training, hoy estoy que me trabo, siempre acaba dominando, imagínate, la dirección horizontal o la dirección vertical, o una combinación de la dirección horizontal y la vertical, y que eso pasa siempre, independientemente del proceso que haya seguido para llegar al final. Es una afirmación de aquellas que decía Einstein: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Aquí no hay pruebas extraordinarias porque este es un primer paper y por lo tanto esto va a requerir que haya muchas más confirmaciones, pero si es así, es decir, si esto está llevándonos en la dirección correcta, esto lo que quiere decir es que las redes neuronales, estas redes neuronales gigantescas que estamos utilizando ahora en los LLMs, en realidad terminan operando en la mayor parte de los casos en subespacios concretos del espacio total. Y además, esos subespacios son los mismos en todas las redes neuronales. Eso es lo más interesante. De hecho, en este paper han analizado 1.100 modelos variantes. En concreto, han cogido 500 modelos Mistral 7B,
500 Vision Transformers y 50 ponen aquí, con lo cual me faltan otros 50 hasta los 1100 que decían, pero bueno, han cogido otros, no sé si 50 a 100, Llama 8B. Y lo que han hecho es, a esos 1100 modelos, los han entrenado a cada uno con datasets distintos, con inicializaciones distintas, con dominios distintos. Y al final, todos los 1100 han acabado convergiendo a los mismos subespacios con unas dimensiones determinadas dominantes. Ojo, no es que todo lo demás esté a cero, porque eso sí que los pesos de un LLM una vez que está entrenada, sobre todo en los modelos open source o open weights en este caso, los pesos están ahí, o sea, tú puedes ver cuántos son cero, pero no es que sean cero, todos los pesos se han entrenado, pero al final el modelo usa sobre todo los pesos de un determinado subespacio dimensional que no ocupa todas las dimensiones del espacio total. Esto, aparte de que intelectualmente es un aprendizaje muy interesante y que tiene una analogía que no puedo dejar de hacer, aunque no es una analogía 1-1, por supuesto, pero que recuerda un poco a lo que pasa, por ejemplo, en el ADN de los seres vivos, donde, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, hay un montón de ADN que aparentemente no sirve para nada, porque la mayoría no. Hasta ahora, todas las funciones que hemos conseguido mapear en el ADN no se corresponde con ninguna de esas regiones donde aparentemente no hay nada útil. Por lo tanto, como digo, más allá de esa analogía, que es tentadora hacerla, pero con cuidadito, todas estas analogías rápidas, que son muy de tertulia radiofónica de la tarde, tienen implicaciones y mucho más prosaicas, mucho más mundanas, pero también, desde un punto de vista de desarrollo de la inteligencia artificial, mucho más impactantes. Porque, por ejemplo, esto nos lleva a plantearnos si podríamos reducir el tamaño de las redes neuronales, concentrarlas en esos subespacios dominantes y, por lo tanto, hacer modelos mucho más pequeños, que serían mucho más fáciles de entrenar y mucho más rápidos de usar, consumiendo, tanto en el training como en la inferencia, muchos menos recursos. Claro, aquí, como también en la analogía del ADN, la pregunta es si los otros parámetros, aunque no tengan una actividad clara en el funcionamiento final del LLM, la pregunta es si a lo mejor no estarán cumpliendo otras funciones que no son necesariamente participar en la inferencia. Por ejemplo, una de mis preguntas recurrentes, no solamente en computación, sino también en física, es ¿qué narices es la emergencia? ¿Qué provoca la emergencia? ¿Qué provoca la emergencia en la física? ¿Qué hace que una determinada cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno haga azúcar, pero que también una determinada cantidad de hidrógeno y oxígeno haga agua? Y una determinada cantidad de carbono y oxígeno haga CO2, ¿qué hace que emerjan propiedades al ir subiendo en la escala física? Pues de la misma manera, en computación y sobre todo en inteligencia artificial, estamos viendo que emergen propiedades. Y una cosa que pensaba yo al leer este paper es si a lo mejor la función que pueden estar cumpliendo esos parámetros aparentemente inútiles, digamos, o poco utilizados, sea la de generar la emergencia. De tal manera que si quitamos esos parámetros que aparentemente no se usan, el resto de los parámetros, los que sí se usan, pasan a ser más tontos, por decirlo de una manera rápida. Esta es una reflexión personal, así que por favor no mezcléis esto con lo de Johns Hopkins, porque igual los de Johns Hopkins me demandan o alguna cosa de estas que hacen los americanos que son muy de llevarte la supina esta como en las películas y notificarte cuando estás saliendo de la clase de Zumba. Y termino el bloque de desarrollo de esta semana con un infrecuente caso de unsupervised learning, que habrá alguno de los que hayan escuchado este podcast que dirá nunca habías hablado de un caso de unsupervised learning. Y probablemente tendría razón, no me voy a poner ahora a revisar todos los episodios, pero yo también me he quedado con la sensación de igual nunca he hablado de un caso de unsupervised learning. Y entonces, aunque este no sea un caso para tirar cohetes, he pensado es una buena excusa para hablar de esta modalidad de aprendizaje de máquinas, de machine learning, que se ha dejado muy de lado desde que ha llegado la generativa, pero que también tiene su utilidad y de hecho es una utilidad que en su día, antes de que todo fuera generativa, pues estaba al mismo nivel que el supervised learning, que es el que estamos utilizando ahora para todo el entrenamiento de LLMs. Dicho muy rápido, para los que no estén muy en la jerga, no estén muy in the loop, en el unsupervised learning, tú lo que haces es entrenas a una red neuronal sin fijarle un objetivo. Es decir, no hay una respuesta correcta e incorrecta, sino que tú directamente lo único que quieres es que la red neuronal encuentre patrones, los que sean. Tú no le dices qué patrones quieres. El caso más típico y uno de los sitios donde se utiliza unsupervised learning más famoso es, por ejemplo, en la detección de fraude
en las entidades financieras. Tú lo que haces es coges todas las transacciones fraudulentas, se las das a una red neuronal y la pones a entrenarse en que encuentre patrones en todas esas acciones o transacciones fraudulentas, para que en el futuro tú, a partir de los patrones que identifique esa red neuronal, puedas anticipar cuándo se va a producir una transacción fraudulenta, porque todas las transacciones que encajen en el patrón que te ha encontrado la inteligencia artificial, las marcas, les pones una flag, una bandera, no queda tan elegante en castellano, pero bueno, les pones una marca como transacción sospechosa, porque sigue el mismo patrón que tu red neuronal encontró en todas las transacciones fraudulentas. Bueno, pues ese es el principio del unsupervised learning. Y con ese principio, el Weizmann Institute of Science, Weizmann, en este momento no sabría deciros quién es, si es un señor o es una ciudad, ni siquiera en qué país está, pero para eso tenéis a la inteligencia artificial, se lo preguntáis y que os mienta, que os diga que es un músico austriaco. Bueno, pues estos del Weizmann Institute of Science y el MIT, que estos sí que son más conocidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han utilizado unsupervised learning para entender cómo se representan los conceptos visuales en el córtex del cerebro humano, que no me digáis que no es un tema también apasionante para hacer un 2 en 1 y aprender sobre el supervised learning, pero con un caso chulo. Bueno, pues lo que han hecho es tomar miles de resonancias magnéticas del cerebro y han puesto una red neuronal a hacer unsupervised learning, es decir, a encontrar patrones comunes en grupos de resonancias. Después, tomaron los grupos de resonancias en los que el unsupervised learning había identificado un patrón común y alimentaron con esos grupos de resonancias comunes a un VLM, un Vision Language Model, para que generara descripciones en lenguaje natural de las resonancias que pertenecían al mismo grupo. Porque, esto no lo he mencionado antes, pero lo digo ahora, el problema que tiene la Supervised Learning es que muchas veces el patrón que encuentra la inteligencia artificial es un patrón tan complejo que los humanos no lo entendemos. Es, por hacer un caso chorras que pongo muchas veces como ejemplo, esto es como si tú me dices que haga un patrón en una empresa para encontrar el patrón que siguen los abonados que son más propensos a darse de baja. Y de repente en el unsupervised learning me encuentro un patrón que dice que son los abonados que viven en un piso que está más alto del segundo, en un código postal impar, que tienen un coche con más de 4 años de antigüedad y que son zurdos. Y tú piensas, ¿y qué tiene que ver eso con que se den de baja de mi servicio de, no sé, telefonía? Pues no sé qué tiene que ver, pero el unsupervised learning ha encontrado un patrón. Y esto, a diferencia de los LLMs, no confundáis, esto no es generativa, esto es una red neuronal pura. Es decir, el patrón existe y puedes comprobar caso por caso que los abonados que el unsupervised learning ha encontrado siguiendo ese patrón, efectivamente siguen el patrón, uno por uno. Pero es un patrón que para nosotros no tiene ningún sentido. Pues para evitar eso, para evitar que los grupos que había hecho el unsupervised learning de resonancias resultaran incomprensibles para un ser humano, alimentaron un VLM para que fuera el VLM el que describiera lo que en un lenguaje humano tienen en común todas las radiografías de cada uno de los grupos. De todas las descripciones que generaba el VLM, se ponía por último a un último modelo a que las puntuara como más o menos consistentes. Y se elegían las más consistentes y esas eran las que los médicos, supongo en este caso, analizaban para intentar entender qué había en común entre todas las resonancias de cada grupo. El ejercicio, como digo, es muy interesante por el tema que trata, pero sobre todo por el uso, como decía, del unsupervised learning y, por cierto, por otro pequeño detalle que también estoy viendo cada vez más en ejecuciones prácticas, que es el famoso poner a un modelo para que critique o para que filtre, haga una especie de filtro de calidad del output de otro modelo. El famoso LLM as a Judge, que consiste en, incluso con el mismo modelo, utilizar una instancia separada para que revise lo que produce la instancia, digamos, principal. Y termino ya con las pildoritas de esta semana. ChatGPT ha sido la aplicación gratuita más descargada en los iPhones en Estados Unidos durante 2025. En 2024 había sido la cuarta más descargada, en 2025 ha sido la primera. Y eso quiere decir que ha adelantado a WhatsApp, ha adelantado a TikTok, a Instagram, a Google Maps, a todas las que penséis. Segunda pildorita, Google ha anunciado que ya tiene soporte nativo para el MCP, para el Model Context Protocol, en todos los productos y servicios de Google y de Google Cloud. Por ejemplo, uno de los que han
puesto como ejemplo en la nota de comunicación, es Google Maps. Google Maps ya soporta MCP y todos los servicios de la red de Google también soportan MCP. Tercera pildorita, también de Google, porque acaban de presentar, de momento en fase beta, la funcionalidad de traducción directa para cualquier auricular que esté conectado a un teléfono. Hasta ahora, esta era una funcionalidad que solo tenían los Pixel, los teléfonos propios de Google, pero ahora la han extendido a cualquier teléfono. La idea es que si tú vas a hablar con una persona en otro idioma, tú te pones unos auriculares, la otra persona se pone otros auriculares y cada uno habla en su idioma y la otra persona lo que escucha es a la persona ya traducida en tiempo real e incluyendo las modulaciones, las emociones, las inflexiones de la voz, como si realmente la otra persona estuviera hablando en tu idioma. Obviamente, cuando hablamos de en tiempo real, un pequeño retraso es inevitable, porque incluso aunque tú seas bilingüe, precisamente si eres bilingüe ya sabes, que cuando tienes que traducir otro idioma hay veces que tienes que esperar a que la otra persona hable un poquito para entender el contexto de lo que está diciendo, porque como hay palabras polisémicas en todos los idiomas, tú hay veces que no puedes saber el sentido que una persona le está dando a una palabra hasta que no habla un poquito más. Pero ese es el delay que tienen, el mismo delay que tendría un traductor simultáneo. Y además, en este caso, el traductor simultáneo que vamos a llevar todos en el móvil es capaz de traducir más de 70 lenguajes distintos. Segunda pildorita, atención a la alineación, Anthropic, OpenAI, Google, AWS, es decir, Amazon y Microsoft, entre otros, han lanzado la Agentic AI Foundation, es decir, una fundación financiada entre todos, a escote supongo, será luego un bizum entre ellos, para desarrollar estándares abiertos, open source, de comunicación entre agentes de inteligencia artificial. La fundación estará bajo la tutela de la Linux Foundation, con lo cual algo de prestigio, quieras que no, esto siempre te da. Siguiente pildorita, un estudio del Pew Research Center, que son unos tíos que hacen estudios normalmente rigurosos, en el que me llamó la atención el dato de que 3 de cada 10 adolescentes americanos, entre 13 y 17 años, repito, 3 de cada 10 usan chatbots diariamente. Siguiente pildorita, los tipos que hacen el Arcagi, el benchmark este que supuestamente es el benchmark más difícil, idealmente un indicativo de si estamos cerca o lejos de la famosa inteligencia artificial general, de ahí el nombre de Arcagi, pues ya han anunciado que en 2026 van a hacer la versión 3, para que sea más difícil. Este es el ejemplo de lo de mover la portería. O sea, primero empezamos con el Arcagi, a secas, que según los que lo hacían era un indicativo de inteligencia artificial general. Cuando los modelos empezaron a hacer puntuaciones casi perfectas en el Arcagi, de repente estos tíos dijeron que es que esa versión era muy fácil, entonces hicieron el Arcagi 2, que es con el que estamos ahora, y como están viendo que los modelos ya están subiendo cada vez más en la escala del Arcagi 2, pues ya han anunciado que van a hacer el Arcagi 3 en 2026. Con lo cual, la historia de los últimos 30 años en inteligencia artificial. Una cosa es inteligencia hasta que somos capaces de hacerla con inteligencia artificial. En ese momento deja de ser inteligencia y pasa a ser una chorrada que puede hacer hasta un macaco. Y aquí hago yo una reflexión, aparte ya de esta que acabo de hacer, pero que tiene que ver con los benchmarks en general. Hago la misma reflexión que hacía al principio del capítulo con los informes. Hemos llegado a un momento en el que los benchmarks, como pasa siempre en cualquier industria que ya empieza a madurar un poquito, los benchmarks ya no son indicativos de nada, porque los fabricantes, los desarrolladores, ya saben que tienen que hacer modelos que den buenos resultados en los benchmarks, con lo cual empieza a aplicar la famosa ley de Goddard, que los que la conozcáis ya sabéis que dice que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una medida. Bueno, pues igual es el momento de dejar de mirar si un modelo da bien o mal en un benchmark y simplemente usar el modelo para lo que tú en concreto quieres usarlo y ver si para lo que tú en concreto quieres usarlo el modelo es bueno o es malo. Porque lo de los benchmarks es ya la ley de Goddard con pata. Y por otro lado, no tenemos benchmarks en un montón de industrias y no pasa nada. No hay benchmarks de barras de pan, ni hay benchmarks de zapatillas de deporte, ni de microondas, ya si cogemos cosas tecnológicas, y todos compramos microondas y todos compramos zapatillas de deporte y barras de pan en función de cuál es la que a nosotros nos gusta más o nos sienta mejor o queda mejor en nuestra cocina. Cierro la digresión, que iba a prometer que será la última de este episodio, pero no me atrevo a prometerlo conociéndome. Siguiente pildorita. Una reflexión al hilo de varias cosas que he leído esta semana, que como digo, hay mucho cierre de fin de año, mucha recapitulación, mucho resumen, y he pensado que estamos perdiendo a veces de vista lo rápido que va esto.
Por ejemplo, esta semana, y esta es la pildorita concreta, en Estados Unidos, al parecer, porque yo no soy un experto en finanzas, hay unos exámenes que se llaman CFA, o sea, CFA, que son como una especie de exámenes oficiales para, no sé, tener como una especie de titulación oficial o de capacitación oficial para trabajar en finanzas e inversiones. Y esos exámenes, esos CFA, tienen 3 niveles. Bueno, pues fijaos lo rápido que ha ido esto. La versión 3.5 de GPT, o sea, ChatGPT 3.5, suspendió los 3 niveles. ChatGPT 4 pasó los niveles 1 y 2, pero suspendió el nivel 3. El GPT-4o aprobó los 3 niveles. Y los nuevos modelos que tenemos ahora, los últimos, en concreto GPT-5 y Gemini 3, han conseguido casi el 100% de score en el nivel 1 y 2, en concreto el 97,6 en el nivel 1 y el 94,3 en el nivel 2. Y por supuesto también han aprobado el nivel 3. Como digo, con tanto resumen de año y tanto cierre de temporada y tal, me parece que esta pildorita ilustra muy bien esa sensación de que vamos a toda velocidad, pero nos hemos acostumbrado a ir a toda velocidad. Entonces ya no nos damos cuenta de lo rápido que vamos. Siguiente pildorita, una startup que se llama Star Cloud, como nube de estrellas, que está financiada por NVIDIA, ha entrenado y ya está ejecutando un modelo de un LLM de la familia Gemma de Google, que diréis hasta ahí todo normal, que tiene de raro entrenar y poner a funcionar a un Gemma. Pues lo que tiene de raro es que lo han hecho en órbita de la Tierra. Es decir, lanzaron un satélite con una NVIDIA H100 el mes pasado, pusieron el satélite en órbita y con el satélite ya en órbita hicieron el entrenamiento completo del modelo y después lo pusieron en inferencia. Y esto lo han hecho, aparte de por contárselo a los amigos, que tienes que quedar como un rey contándole estas cosas en los cumpleaños, porque el objetivo de esta empresa, de esta Star Cloud, repito, financiada o invertida por NVIDIA, es, en el objetivo final, tener instalada una capacidad de 5 gigavatios de data centers en órbita terrestre. Y esta primera pruebecita es como una especie de prueba de concepto para demostrar que se puede entrenar y ejecutar un modelo, hacerle todo el ciclo completo en órbita. Esta pildorita la complemento con otra subpildorita, y es que llevo unas cuantas semanas en las que leo mucho porque se ha calentado precisamente este debate sobre si sería bueno o malo tener data centers en órbita. Y han entrado ya todos los grandes. Elon Musk, por supuesto, Elon Musk ya sabemos que no se puede estar callado cuando se opina de nada. O sea, no me imagino si un día Elon Musk se compra una Thermomix, se pase del tío más pesado del universo. Bueno, pues en este debate, por supuesto, entró el Jeff Bezos, que ahora que ya se casó y se gastó los 20 millones en la boda, pues parece ser que se vuelve a ocupar de cosas más de lo suyo. Ha entrado, por supuesto, Google, ha entrado todo el mundo a opinar sobre si esto se puede, si no se puede, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. A ver, lo bueno es evidente, y es que la energía es gratis y a efectos prácticos ilimitada, porque te alimentas del sol con paneles solares, con lo cual, problema resuelto. Lo malo, bueno, lo malo hay bastantes cosas, malo, a ver, lo problemático, y hay muchos problemas que resolver. Para empezar, lanzar todas estas cosas al espacio y lanzarlas bien y ponerlas bien en órbita y que no se te estropee ninguna. Pero hay otros problemas más del día a día. El principal en el espacio es disipar el calor. Que mucha gente piensa, pero si en el espacio hace mucho frío. Y es, literalmente en el espacio no hace ni frío ni calor, porque el espacio está vacío. Y cuando tienes vacío, disipar calor es muy difícil porque no tienes moléculas fuera con las que intercambiar calor. Es decir, no puedes disipar calor por convección, tienes que disipar calor únicamente por radiación, que se disipa mucho más lentamente. De hecho, como curiosidad, si veis fotos de la Estación Espacial Internacional, en la zona donde están los paneles solares, veréis también otra cosa que parece otro panel solar, una estructura así muy grande, pero que es de otro color. Bueno, pues eso es el disipador de calor de la Estación Espacial Internacional. Es decir, hay que hacer un disipador de calor muy grande simplemente para disipar el calor que generan los humanos y el equipamiento de la Estación Espacial Internacional. Que eso, comparado con un data center, no es nada. O sea, un data center genera calor en cantidades industriales. Y luego hay otros bonitos problemas asociados con estar en el espacio, como por ejemplo, proteger todo de la radiación, y en concreto de los rayos cósmicos. Que los rayos cósmicos, sin entrar en detalles, pero son radiación de alta energía, que tienen la capacidad de cambiar de signo a un bit, hacer un bit flip, que obviamente tiene serias consecuencias cuando quieres hacer tareas de computación que se supone que tienen que ser exactas. Claro, si de repente un rayo cósmico te pone un 0 a 1 o un 1 a 0, toda la computación sale errónea.
Dicho esto, supongo que el primer día que se sentaron en Estados Unidos, cuando el presidente, creo que era Kennedy, dijo que ponía en marcha el programa Apolo para ir a la Luna, pues supongo que la primera reunión que hicieron debió ser un poquito también así, pero ¿cómo narices vamos a ir a la Luna si ya nos cuesta soportar el calor que hace en Texas en verano? Bueno, pues consiguieron ir a la Luna, así que nunca se sabe. Igual conseguimos poner data centers en órbita, disipar el calor, protegerlos de los rayos cósmicos y todo lo que haga falta. Penúltima píldora de esta semana, el vídeo robótico de rigor. Os dejo en este caso un vídeo de un robot que se llama Oli, escrito O-L-I, de una empresa que se llama Limex, escrito L-I-M y luego la letra X en mayúscula. Y os pongo este vídeo porque he hecho últimamente mucho énfasis en lo difícil que va a ser conseguir la destreza manual en robots que tenemos los humanos, pero eso no quiere decir que sea el único problema que tiene la robótica. En robótica hay 3 grandes problemas, que son la destreza manual, el equilibrio y el cerebro, obviamente. Bueno, pues como he hablado últimamente mucho de la destreza manual, os pongo este vídeo porque este Oli resuelve muy bien el problema del equilibrio. Vais a ver al robot andando por un terreno muy peligroso, creo que de hecho es como los alrededores de una obra, con escombros y montículos y el robot se tropieza y tal, mantiene el equilibrio perfectamente. Me ha parecido un avance sustancial en el problema del equilibrio. Y termino con la última pildorita, que es una frase que leí un artículo de esta semana al CEO de una empresa que se llama Search AI, que es un tipo que se llama Edwin Chen, que es una empresa que se dedica a preparar datos para entrenamiento de inteligencia artificial, es decir, básicamente hacen labeling de datasets, de conjuntos de datos, y el tío decía, voy traduciendo directo del inglés, con lo cual igual voy un poquito a trompicones, me preocupa que en lugar de construir inteligencia artificial que haga que realmente avancemos como especies, que curemos el cáncer, que solucionemos la pobreza, que nos entendamos unos a otros, lo que realmente estamos haciendo es optimizar la inteligencia artificial para que produzca SLOP. SLOP, como sabéis, es el nombre este que se le da a todos los vídeos, imágenes, audios tontos que se producen literalmente por billones cada día ya en Internet. No es que sea una sorpresa la reflexión de Edwin Chen, yo creo que esto lo pensamos muchos, me ha gustado como lo ha dicho, y en última instancia esto lo que viene a confirmar es que en cuanto cualquier progreso llega al gran público, entonces se ponen de manifiesto los altos ideales y los nobles propósitos que tiene nuestra especie. Eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.